Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional es la encargada de tramitar el proyecto de ley orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto en este momento con la licenciada Inés Alarcón, asambleísta por ADN, para hablar sobre las reformas a la ley del sistema penitenciario, y también abordaremos la ley de fundaciones, la llamada ley de fundaciones, que ha sido propuesta también por el Ejecutivo. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas tardes, un saludo atento a toda la audiencia, qué gusto poder compartir esta tarde. Asambleísta, las reformas a la ley del sistema penitenciario, ¿cuáles son los principales puntos que se aborda allí? Se habla también de la necesidad de un mayor control, por ejemplo. Bueno, aquí recalcar a la ciudadanía que nosotros no tenemos una ley para el sistema penitenciario. Entonces sería la primera ley que estamos trabajando, justamente por eso tiene como tal la denominación de orgánica. Más bien lo que estamos haciendo es implementar una nueva normativa para darle al sistema penitenciario una estructura más organizada. Y justamente en base a ello nosotros hemos recibido la comparecencia de las instituciones, de los mismos guías penitenciarios. El día de hoy tuvimos al embajador de Italia, que dentro de esta legislación comparada es importante escuchar a países que ya tienen experiencia con el tema de los centros penitenciarios. Y aquí un dato interesante que nos ha dado el embajador de Italia es que justamente dentro de esta lucha que se lleva contra el crimen organizado, nos indicaba que el pulmón financiero de la mafia italiana y europea sale desde nuestro país. Datos que deben alarmarnos, y es justamente por ello la necesidad de tener un control correcto en los centros penitenciarios. Hablamos en este proyecto de ley acerca de dignificar. También es importante a los guías penitenciarios hablar sobre formación inicial y continua. Hablamos también de modelos de escuelas penitenciarias y por supuesto, ¿no? Hablar también de inteligencia penitenciaria, en donde se puedan poner o destapar los casos de corrupción internos. Hay mucho que por hacer en el sistema penitenciario. Lamentablemente nosotros tenemos los centros penitenciarios no son centros de rehabilitación, se han convertido en centros de perfeccionamiento del delito, y es allá en donde debemos apuntar. Yo había recogido algunas de las opiniones de expertos que han intentado dar sus puntos de vista respecto de esta ley del sistema penitenciario. Por ejemplo, hablan de reformas estructurales, fortalecer la institucionalidad, generar ciertas oportunidades sociales para evitar que lo que ya hemos visto, que los centros penitenciarios son centros incluso de perfeccionamiento del delito en algunos casos, y esto requiere reformas estructurales. ¿Por dónde apuntarían estas reformas para cambiar parte principal de la columna vertebral del sistema? Bueno, comenzando por la formación de los guías penitenciarios. No puede ser que una fuerza del orden, que también se convierte en un guía penitenciario cuando está dentro de los centros de rehabilitación, no tenga ningún tipo de formación. Hoy tenemos la complementariedad de la policía y las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios, pero eso nosotros no podemos depender siempre de ellos. Cada uno tiene su función, el uno en la seguridad interna y el otro en la seguridad externa del país. Recordemos que hoy estamos en un conflicto armado no internacional, pero no siempre podemos vivir así, por eso tenemos que ir dándole las estructuras necesarias a las carteras, en este caso el SNAI, que hoy ya forma parte del Ministerio de Interior, pero debemos comenzar por la formación. Dignificar el trabajo de un guía penitenciario, la formación inicial y continua, las pruebas de confianza, y ahí también es donde nosotros hablaremos acerca de la capacitación que ellos deben tener para poder ser un guía penitenciario. Comenzar desde también las escuelas para guías penitenciarios, y como había hablado de un inicio, lo que es la inteligencia penitenciaria, justamente para esto, destapar los casos de corrupción. Porque ¿qué está sucediendo hoy en nuestros centros penitenciarios? Que quienes son los guías penitenciarios son corruptibles, son fáciles de cooptar para los grupos de delincuencia organizada. Y es justamente por eso que hemos podido ver que ha habido las fugas, que ha habido ese tema de
de que siguen habiendo armas, de que siguen habiendo celulares. Por eso hay que hacer una reestructuración completa, partiendo desde la formación de guías penitenciarios. Hace poco se detectaron incluso personal militar que estaba facilitando el ingreso, por ejemplo, de celulares. Es decir, no es exclusivamente un tema del sistema penitenciario como tal. Y ahí un poco lo que genera cierta preocupación es el hecho de que se habla de la capacitación, se habla de la formación de los guías penitenciarios, se habla de esta transparencia. Para nada de esto se requería necesariamente una ley y no se lo ha hecho. O sea, se requiere un marco normativo. Requerimos un marco normativo que nos especifique claramente qué deben hacer los guías penitenciarios. Ahora, si es en efecto cierto lo que usted indica, y es porque estamos ante un sistema que la delincuencia organizada ha cooptado fuerzas militares, fuerzas policiales, la misma política. Podemos ver casos como Metástasis, Barapluga, en donde ha infiltrado el narcotráfico en todas las esferas. No es un caso aislado lo que vemos en los centros penitenciarios, lo vimos en el caso de Alto Punino, por ejemplo, en donde hubo una clara infiltración de información y hubo la emboscada y murieron los 11 militares lamentablemente. Existe este tipo de infiltración y es contra lo que se está luchando, ¿no? Y justamente por eso se habla de sistemas de depuración, pero los guías penitenciarios como tal hoy no cuentan ni con una formación, ni tampoco cuentan con una dignificación de su trabajo, no cuentan con absolutamente nada, ni siquiera tienen pruebas de confianza. Entonces, a lo que vamos a apuntar ahora. Ahora bien, también se habla, por ejemplo, del sistema de transparentar el área, la justicia, el sistema de justicia en nuestro país. Esto pasa también, ha pasado por otros procesos, por otras leyes. Hay una discusión, un debate fuerte respecto a la transparencia en el sistema de justicia, y esto es lo que tampoco se ha logrado a pesar de la existencia de leyes. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal que muy poco ha podido frente a los casos, como usted menciona, Metástasis, Plaga, Pulga y demás. ¿Cuál sería el camino a través de esta ley? Bueno, lo que nosotros fomentamos a través de la legislación y a través de los marcos normativos es que estos estén conectados a la realidad que vivimos hoy en el país. No somos el mismo país del 2008, del 2010, del 2012. Vivimos un país cooptado por el narcotráfico, y justamente por eso le decía que es alarmante que Europa, Italia sepan que el pulmón financiero de la mafia sale de nuestro país. El 70% de la cocaína que va hacia el mundo sale de nuestro país. Son cifras alarmantes que deben preocuparnos, y es allá hacia donde estamos atacando. Por supuesto que es un problema estructural que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero darle estas estructuras, darle esta normativa, estas herramientas a las fuerzas del orden, al Ejecutivo, al mismo sistema de justicia, a la Fiscalía, lo que hace es acelerar procedimientos, como ya lo hemos venido viendo en la Ley de Solidaridad, en la Ley de Inteligencia, y gracias a ello también ya en poco tiempo se han visto resultados, como por ejemplo la recaptura de uno de los delincuentes más peligrosos, la extradición del mismo. Y bueno, así nosotros creemos que sucederá con la mayoría de cabecillas que hoy invaden la violencia en nuestro país. ¿Cómo podría una ley garantizar la rehabilitación, la reinserción social de los privados de la libertad? Bueno, la ley no está enfocada en la reinserción de los privados de libertad, ni tampoco a que sea un centro de rehabilitación como tal. La ley está enfocada a estructurar quienes están siendo parte de los centros penitenciarios, en este caso los guías penitenciarios. En el caso de los guías penitenciarios, y eso se ha generado un fuerte debate, usted mencionaba, por ejemplo, el tema de la capacitación. Hoy por hoy pertenecen al Ministerio del Interior como tal, pero ¿pasarían o cuál sería la propuesta? ¿Quién regiría sus funciones? ¿Cómo se elaboraría, por ejemplo, un marco para que puedan operar, incluso tener eventualmente sanciones? Bueno, eso nosotros lo estamos trabajando, es una normativa que todavía está en construcción, y por eso justamente hablábamos de un modelo de escuela penitenciaria. No es lo mismo lo que hace la Policía Nacional, lo que hacen las fuerzas del orden, a lo que hace un guía penitenciario al estar directamente en contacto con los PPN. Por eso es importante que se trabaje justamente con una legislación comparada. Italia es uno de los países con mayor éxito en centros penitenciarios, de igual manera Estados Unidos, y estamos justamente en eso, ¿no? En la construcción de ver qué es mejor para nuestro país, qué modelo se puede asimilar a nuestro país, conociendo que cada realidad es diferente.
pero lo que queremos es darle una nueva estructura al SNAI, pero una nueva estructura a través de quienes están manejando el centro penitenciario y quienes están a cargo de los PPL. Perfecto. Vamos a hablar, y con esto cerraría, asambleísta, la llamada ley de fundaciones. Hay varios sectores que se han pronunciado cuestionando de alguna forma también esta propuesta, el hecho de que sean o pasen eventualmente a ser controladas por el sistema de economía popular y solidaria. Y esto es uno de los principales y de los primeros cuestionamientos. ¿Cómo avanzan ya los diálogos y también las sugerencias que se han recibido de varios sectores? Bueno, aquí hay que decirle a la ciudadanía que actualmente muchas organizaciones sin fines de lucro operan sin ningún marco normativo actualizado, ninguno que garantice un control del origen y el uso de los recursos. Entonces, eso promueve a que haya, lamentablemente, como lo hemos visto, el uso indebido de cualquier estructura, ya sea social, privada o financiera, y con esto logran evadir controles o lavar dinero. Hay más de 75,000 fundaciones registradas en nuestro país, más de 64,000 están funcionando. Lo único que se busca con este proyecto de ley es atacar las estructuras financieras que han tomado algunas instituciones para hacer el lavado de dinero, justamente que dineros provenientes de la delincuencia organizada, como por ejemplo la minería ilegal, y justamente lo que busca esta ley es eso, ¿no? Darle esa transparencia, darle esa trazabilidad para que se pueda conocer de dónde salen los recursos, a dónde están destinados los recursos, y bueno, quienes manejen de forma transparente y sobre la mesa, el que nada debe, nada teme. Las organizaciones tienen que estar tranquilas, porque en realidad lo que va a hacer esta ley es cimentar los procesos que se van a dar dentro de esta ley, como por ejemplo un código de ética, la transparencia, una organización. Lo que viene a hacer es a ordenar esas instituciones que hoy por hoy no tienen ningún tipo de control. Y hoy por hoy, ¿cuánto aproximadamente mueven en millones de dólares estas 75,000 fundaciones? Mire, hay empresas que reciben hasta 10 a 15 millones de dólares anuales. Una sola fundación o una sola organización. ¿Dedicada a qué? Y todos, y lo que provoca esto es que no hay esa trazabilidad, porque usted sabe que son exentos de muchas situaciones dentro del SRI. Lo que se va a hacer es darle esta organización y esta trazabilidad, y justamente es por ello que se necesita tener un marco normativo que permita darle esta regularización. ¿Han tenido información cierta respecto y que esté ya procesando a través de investigaciones en el ámbito penal de este cruce de recursos con organizaciones de delincuencia organizada, por ejemplo? Bueno, recordemos que es una ley que recién acaba de ingresar a la mesa legislativa. No ha ingresado a ninguna mesa legislativa, ingresó a la Asamblea Nacional. El CAI todavía no sesiona para saber a qué comisión irá. Por tanto, es una ley que aún no ha sido debatida. Es parte de los argumentos pero es parte de los argumentos que se han dado, el hecho de que muchas de estas organizaciones, y usted lo menciona, podrían estar o haber estado financiando sectores, por ejemplo, de la minería ilegal. Es decir, hay una base para poder, para proponer esta ley y esta trazabilidad necesaria para este sector. Por supuesto que sí, y una de las bases es que no existe una respectiva trazabilidad, no existe una regularización de las mismas, y justamente por todas las investigaciones que se vienen haciendo en contra de la delincuencia organizada, hay puntos ciegos que no los podemos dejar de lado, hay donaciones que se hacen. Mire, más del 70% del financiamiento internacional destinado a las organizaciones sin fines de lucro en nuestro país se centran en pocas organizaciones, y ellas están en Quito, en Guayaquil, o sea, son muy pocas organizaciones que reciben mucho dinero. Entonces, lo que queremos hacer también aquí es darle esta trazabilidad a todos esos dineros, porque son millones de dólares que están ingresando al país, y saber qué están sucediendo con estos recursos. Por eso, justamente, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será quien se encargará de supervisar, auditar y controlar el cumplimiento de esta ley. ¿Por qué a través de la economía popular y solidaria? Mire, el presidente lo ha puesto como que serán ellos quienes tendrán la competencia para imponer sanciones, el uso indebido de recursos, incumplimientos contables, obstrucción o entorpecimiento del control estatal, y aplicar regímenes sancionadores de forma técnica, transparente y respeto al debido proceso. Asambleísta, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes un abrazo fuerte, muchas gracias.
La licenciada Inés Alarcón, asambleísta por ADN, hablando sobre dos proyectos, la ley para el sistema penitenciario, además de la ley de fundaciones, llamada así, sobre la cual ha habido algunas reacciones de varios sectores. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo